Bueno, según recuerdo, nos quedamos en esta sección de señales en tiempo discreto. ¿Es correcto? No sé si pudieron checar. Sí, profe, nos quedamos Bueno, ahí. creo que sí, ¿no? Yo recuerdo que ahí nos quedamos. Bueno, entonces, estuvimos analizando lo que fue la información o cómo ir a este otro dominio alterno al tiempo para visualizar la información de una señal. ¿Okay? Y teníamos dos casos, que era cuando la señal se repetía, entonces íbamos a tener la serie de Fourier. En el caso de la serie de Fourier, nosotros tenemos componentes en el dominio de la frecuencia múltiplos de la frecuencia base, o sea, de la frecuencia a la cual está repitiendo la señal. Es decir, si nosotros teníamos una señal que se repite a 10 Hz, entonces podríamos tener componentes a 10 Hz, a 20, a 30, a múltiplos enteros. Eso se llaman armónicos. Y vamos a tener un número infinito de componentes. Si la señal no se repite, la forma de visualizar la información en frecuencias es a través de la transformada de Fourier. Okay. Ahí la clave es que vamos a tener igual un número infinito de componentes en frecuencia. ¿Qué pasa ahora para cuando tenemos señales en tiempo discreto? Por ahí ya veíamos en la unidad 1, si no me recuerdo, que en el dominio discreto las frecuencias estaban limitadas a un rango de menos pi a pi o de un medio, bueno, de menos pi a pi radianes por muestra o de menos un medio a un medio ciclos por muestra. Entonces, en el dominio de discreto, la información en frecuencia igualmente se va a ver limitada, que ese es un aspecto que tenemos que tener claro. ¿Okay? Entonces, esta es la primera observación que hay que tener en cuenta. En tiempo discreto, si ustedes tienen una señal que se repite con un periodo de n muestras, ¿ok? A lo más van a tener n componentes en frecuencia. Es decir, depende del periodo. Bueno, la manera como lo podemos estudiar ya formalmente es, hay una serie de Fourier para señales periódicas, ¿ok? Y entonces esto se le llama la serie de Fourier en tiempo discreto. Bueno, las notas están tanto en Didactic como aquí en la carpeta de archivos en Teams. Entonces, sí, me voy a ir un poquito rápido, pero la idea es que esta información ahí está. Sí es importante, sumamente importante que ustedes lean antes de llegar a la clase hacia dónde vamos a ir, porque son temas que van a estar un poquito más complejos. Entonces sí necesito que de alguna manera los hayan buscado leer antes para cuando lleguemos aquí a la sesión puedan tener dudas o sea más fácil la transición. Si es la primera vez que ven todo esto, va a ser más árido. No imposible, pero va a ser más complicado. Bueno, entonces, en esta unidad en particular, la mayoría de las cosas vamos a trabajarlo en el campo de los complejos. Entonces, generalmente vamos a estar trabajando constantemente, no, constantemente vamos a estar trabajando con números complejos. Entonces, es importante que retomemos todo lo que es operaciones, representaciones de números complejos. Bueno, entonces, la serie de Fourier lo que me dice es, si ustedes tienen una señal que se repite con periodo n, va a tener n mayúscula armónicos. Es decir,
Si ustedes tienen una señal que se repite cada 10 muestras, van a tener 10 componentes en frecuencia. Si ustedes tienen una señal que se repite cada 20 muestras, va a tener 20 componentes en frecuencia. Si ustedes tienen una señal que se repite cada 2 muestras, solamente van a tener 2 componentes en frecuencia. ¿Okay? Esa es la regla. La serie de Fourier. Ok. La serie de Fourier, entonces, va a ser, a diferencia de la serie en tiempo continuo, la serie de Fourier va a ser una serie que tenga un número finito de componentes. Entonces, mi sumatoria va a ir desde 0 hasta n-1. Y en todos esos yo voy a tener elementos clave, que son estos coeficientes que les dicen qué tan importante o qué tanta contribución tiene el késimo componente en frecuencia para construir la señal. Fíjense, lo que estoy haciendo o sea, básicamente lo que estoy diciendo es, la señal se compone o se construye a través de sumar y escalar componentes en frecuencia. ¿Qué tanto aporta? Ese componente depende del coeficiente C sub K. Y estas señales exponenciales complejas van a representar el késimo componente en frecuencia. ¿Sale? Donde el késimo depende del periodo, que está n, y en mayúscula, y el késimo es aquí está la K. Bueno, ¿cómo construyo esos coeficientes? Porque aquí lo importante es, ok, ¿qué tanto me dice o qué tanto contribuye? Depende del coeficiente de sub K. ¿Cómo los calculo? Pues a través de una sumatoria, que es lo mismo que decíamos anteriormente, si recuerdan, en el caso continuo, este coeficiente lo podemos calcular a través de un producto punto, que podríamos decirlo, entre la señal original y el coeficiente, la señal X con la información del coeficiente késimo, de la señal késimo. Okay. Entonces esta es la fórmula para calcular el késimo coeficiente. Ok. En este caso, bueno, es la fórmula para calcularlo. Okay. Entonces, si se fijan, aquí ustedes lo que necesitan es información de la señal X. En este cálculo, necesitan información de la señal entre entre 0 y n-1. Aquí nada más sería desde n-1. ¿Sale? Bueno, entonces, el késimo componente, la késima señal que está dentro de esta serie de Fourier, que se fijan, básicamente esto es lo pueden escribir así, que es esta exponencial donde el argumento es 2pi kn entre n mayúscula. ¿Ok? Bueno, que aquí está escrito. Este késimo componente me va a decir cuánto contribuye la késima frecuencia. Y entonces esta frecuencia es K entre n mayúscula o en radianes por muestra 2pi k
Esto sería. Entre. ¿Ok? Entonces esto me va a decir la contribución. Estos coeficientes y estas señales son periódicas y tienen el mismo periodo de repetición que la señal original, que es n mayúscula. Igual los coeficientes. ¿Ok? No me voy a entrar, bueno, ahí está el detalle del desarrollo. No hay mucho que abordar ahí, solamente, bueno, se utilizan ciertas propiedades de la exponencial. Acuérdense que ustedes tienen la exponencial de alfa más beta. Esto es igual a la exponencial de alfa por la exponencial de beta, básicamente. Ok. Y esto lo que les dice es el espectro de una señal discreta va a ser otra señal discreta periódica igual con la misma periodicidad n mayúscula. Ok. Igual que veíamos en tiempo continuo, las señales que se repiten no tienen energía finita, pero sí tienen potencia promedio finita. ¿Cómo calculamos esta potencia promedio? Bueno, sumamos todas las muestras en un periodo y las dividimos entre el periodo. Y eso es la potencia promedio. Bueno, resulta que esta potencia promedio se relaciona con los coeficientes de la serie de Fourier a través de algo que se llama la identidad de Parseval. Esto quiere decir que la potencia promedio se va a asociar con las contribuciones de cada uno de estos componentes de la serie de Fourier. ¿Ok? Y esta es la motivación para definir lo que vamos a llamar el espectro de densidad de potencia o el espectro de densidad espectral. Más bien, el espectro de densidad de potencia. ¿Okay? Y esta es la gráfica de el componente en frecuencia que representa contra su coeficiente C sub K. Esto me va a decir, cuando ustedes lo suman todo, pues cómo está distribuida la potencia de la señal repetitiva. ¿Ok? Bueno, esta representación en términos de exponenciales complejas, como está acá, es válida para toda señal que viva en los complejos o que cada muestra es un valor complejo. ¿Qué pasa si la señal en cada muestra es un valor real? Bueno, hay una manera alternativa de representarla y esta es a lo mejor la que ustedes están más familiarizados, que es a través de una sumatoria de senos y cosenos que se relacionan armónicamente. ¿Ok? Es una forma diferente de verlo siempre y cuando la señal discreta vive en los reales. La anterior, en términos de exponenciales complejas, es general, pero esta es, digamos, se simplifica en dado caso que la señal en cada muestra sea un valor real. Ok. Bueno, vamos a ver un primer ejemplo para estudiar cómo calculamos la transformada, bueno, muy bien, la serie de Fourier y representamos su información espectral. Entonces, vamos a considerar la serie de Fourier y la densidad espectral para un tren de pulsos. Esto quiere decir, es una señal que vale A entre 0 y L-1, después vale 0 hasta N-1 y después se vuelve a repetir. A ver, vamos a tratar de dibujarla.
Ok, vamos a ver aquí, déjenme cambiar el color. Entonces aquí vale A. Ok, entonces aquí tienen 0. Aquí es L menos 1, aquí es L, y aquí tendría N menos 1. Y aquí va el A. Okay. Este sería, digamos, el tren de pulsos. Es una señal repetitiva con periodo, en este caso, N mayúsculo. Okay. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, sustituimos en la expresión de los coeficientes de la serie de Fourier. Ok, entonces aquí está. Y lo que voy a hacer aquí es recordar pues que mi señal vale A cuando esto está entre L menos 1 y vale 0 desde L hasta N menos 1. Entonces aquí la sumatoria iría hasta L menos 1, la señal vale A. ¿Ok? Y lo que voy a hacer es esta exponencial la voy a escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque me conviene, porque se parece a una serie geométrica, si ustedes se fijan aquí, pero una serie geométrica finita. Recuerden aquí que si ustedes tienen ¿ok? Entonces, aquí es lo que hago. Aquí tengo la serie geométrica, sustituyo. Lo que hago al final de cuentas aquí nada más es, como aquí tengo un 2, saco un factor común que es nada más E a la menos J pica L entre N. Y si fijan la parte en azul, aquí voy a retomar que el seno de teta es E a la J teta menos E a la menos J entre 2J. Entonces lo que voy a hacer aquí nada más es multiplicar 1 entre 2J arriba y abajo para poder entender, bueno, para poder conseguir tener la función seno en el numerador y seno en el denominador. ¿Ok? Y ya, entonces me quedaría al final esta señal exponencial compleja que básicamente lo que va a hacer es me va a estar cambiando la fase de los coeficientes y esta señal sinusoide. Fíjense que este cociente va a ser 0. A ver, aquí es... Ok. Elevo al cuadrado
Y entonces me van a quedar la densidad espectral de potencia de los coeficientes. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo donde les muestro para A igual a 10, periodo de 7, 5 muestras en alto. Fíjense que aquí está la muestra 0. Entonces aquí sería la muestra 4, porque aquí sería L-1. Y aquí sería la muestra 5, 6, 7. La muestra N. ¿Ok? Aquí se ve el componente promedio, que es el componente 0. Aquí se ve la repetitividad de los coeficientes. Y en este caso solamente voy a tener ¿cuántos componentes? Como tengo un periodo de 7, aquí entonces me va a quedar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces hasta aquí se repite. Y entonces aquí sería F sub 1, F sub 2, que aquí sería 1 entre 7, aquí sería 2 entre 7, aquí sería, este sería F sub 3, sería 3 entre 7, F sub 4 será 4 entre 7, F sub 5 sería 5 entre 7, y el último sería 6, perdón, entre 7. Okay. Ok. Bueno, ¿qué pasa cuando reduzco el tamaño de los, o cambio aquí en este caso un periodo de 20 y ahora tengo 5 elementos en alto y el resto está en 0? Tengo una señal que tiene en este caso el componente promedio. Si ustedes se fijan que es el componente medio, va a cambiar. Aquí es mucho más alto. Fíjense que aquí el componente medio está alrededor de 50 y algo. Y aquí, en este caso, el componente a frecuencia 0 se hace más chiquito porque es más pequeño. Entonces aquí está como por 6.2 o 3. ¿Okay? Aquí fíjense que tengo más componentes en frecuencia. En este caso tengo 20. Y entonces tendría hasta aquí, repito, aquí hay 20 componentes en frecuencia. En este caso, aquí habría 7 componentes. Okay. Bueno, no sé si hay alguna duda. Bueno, lo que sigue es evaluar ya no señales que se repiten. Vamos a ver señales que son aperiódicas, es decir, que no tienen periodo de repetición. En este caso, la herramienta para nosotros va a ser la transformada de Fourier en tiempo discreto. ¿Cómo se define la transformada? Es esta expresión. Que si se fijan aquí pueden ser x de menos 2. Y aquí sería e a la 2j omega más x de menos 1 e a la j omega. Aquí sería x de 0. Y luego sería x de 1 e a la menos j omega. Y luego sería más x de 3 en e a la menos 3j omega. Fíjense que esto se
ve muy parecido si ustedes regresan a la unidad anterior, lo que era transformada Z, parece la transformada Z, nada más que cuando, en este caso, Z la hacemos igual a E a la J omega. Y de hecho esa es la idea, ¿no? La transformada de Fourier en tiempo discreto es la transformada Z cuando evaluamos sobre el círculo unitario. Fíjense que el círculo unitario es E a la J omega, donde omega está variando de 0 a 2pi o de menos pi a pi. ¿Okay? Bueno, entonces esa es la transformada de Fourier en tiempo discreto. ¿Okay? Fíjense que para calcularla necesitamos conocer toda la información de la señal, es decir, su representación de menos infinito a infinito. ¿Okay? ¿Qué propiedades tiene? Bueno, es periódica. ¿Okay? Y el periodo es de 2pi, entonces se va a estar repitiendo la información. ¿Okay? Es continua en la frecuencia, o sea, depende de forma continua de la variable frecuencia, radianes por muestra. Y podemos regresar nosotros del tiempo vamos a ir a la frecuencia con la transformada de Fourier. Y podemos regresar de la frecuencia hacia el tiempo por la transformada inversa. ¿Ok? Y en este caso, como depende de forma continua de la frecuencia, el regreso ya no es en función de sumatoria, sino es en función de integración. Y hay que integrar sobre un rango de 2pi. Ok, bueno, ¿qué condiciones podemos establecer para que esta sumatoria, esta transformada basada en sumatoria, esté bien definida? Bueno, tiene que ser sumable en su valor absoluto. Esta es una condición suficiente para que exista la transformada. Es decir, que podamos sumar todas las muestras positivas y negativas de tiempo y que eso nos dé un valor. Así como teníamos que la potencia se relacionaba con los coeficientes de la serie de Fourier, hay una relación para la transformada de Fourier en tiempo discreto, que es la relación de Parseval, que nos dice que la energía en el tiempo se asocia con el área bajo la curva de la transformada de Fourier de su magnitud al cuadrado. Entonces, la energía se mantiene en el rango de menos pi a pi. ¿Ok? Esto es bastante interesante. Y cuando entonces yo grafico la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier contra la frecuencia, eso lo que me da es el espectro de densidad de energía. A ver, entonces aquí, déjame escribirlo bien. Esto va a ser una gráfica de la frecuencia contra la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier en tiempo discreto. ¿Sale? ¿Qué podemos decir de esta densidad de energía? Bueno, si la señal es real, va a tener una cierta simetría, es decir, es simétrica con respecto a la frecuencia cero. O sea, de la frecuencia cero hacia adelante y hacia atrás va a ser la misma, siempre y cuando sea real la señal. Si la señal vive en los complejos, entonces ya no hay esa simetría. Entonces, cada vez que ustedes vean una espectro de densidad de energía simétrica con respecto al eje cero, al punto cero frecuencia, entonces eso quiere decir que proviene de una señal real. ¿Ok? Es decir, si hay simetría, el rango de frecuencias nada más va de 0 a pi. Y si la señal proviene de una discretización,
Eso corresponde a una frecuencia de 0 a la frecuencia de muestreo sobre 2. Okay. Bueno, para ilustrar esto vamos a ver un ejemplo. Esto, yendo con la misma idea de los pulsos, vamos a tomar un pulso que tenga L muestras y una amplitud de A. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Uh-huh. Entonces, aquí va a valer A. Para índices negativos vale 0. Aquí es L menos 1 y aquí sería L. ¿Ok? Entonces, aquí vale exactamente. Ok. Bueno, este es sumable, no hay problema. La energía, de hecho, vale L por valor absoluto de A al cuadrado. Y cuando calculamos la transformada de Fourier en tiempo discreto, fíjense que la señal solamente tiene muestras desde 0 hasta L-1. Y en ese rango la señal es constante y vale A. ¿Okay? Entonces, voy a aplicar de nuevo la serie geométrica. Acuérdense de esto. Esto les digo que la vamos a seguir utilizando mucho. Esto es 1 menos R de L. ¿Ok? Entonces, aquí voy a buscar colocar esto como serie geométrica y entonces aquí está. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que hago aquí? Solamente lo que sigue es manipulación algebraica. Voy a tomar, dividir este E a la menos J omega L en 2, E a la menos J omega L entre 2 por E a la menos J omega L entre 2. Y entonces saco este factor común, hago lo mismo en el denominador. ¿Y por qué lo hago así? Pues por tratar de dar la forma de una función seno en el numerador y otra en el denominador. Acuérdense que es seno de la función teta es E a la J. ¿Ok? Y entonces ya les queda aquí seno de omega L mayúscula entre 2, en el denominador seno de omega entre 2. Si ustedes tratan de ver cuánto vale la transformada en 0, en la frecuencia 0, acuérdense que la frecuencia 0 corresponde a la frecuencia al componente promedio. En este caso, en 0 tendríamos una indeterminación, por eso tenemos que aplicar la regla de L'Hopital. Y en 0 el exponencial se vuelve 1 y entonces a frecuencia 0 vale A entre L, que corresponde al componente promedio. Entonces, elevando al cuadrado, entonces tenemos la densidad espectral de energía. ¿Okay?
Y esto, si se fijan, la densidad vale 0 cuando el numerador aquí en seno de omega L entre 2 vale 0. Y esto es cuando es múltiplo de pi. Y esto me genera que en estas frecuencias, que sería 1 entre L, se va a hacer 0 la densidad. Vamos a ver un pequeño ejemplo para un pulso de tamaño 10 y 3. ¿Ok? Aquí está, este es el componente de frecuencia 0. Fíjense que aquí, como el componente a la frecuencia que se cancela, vamos a ponerlo, sería 1 entre L, el primero. Aquí sería 1/3. Este sería aquí 1/3. Y aquí sería menos 1/3. Y bueno, también se va a cancelar en 2/3 menos 2/3. ¿Ok? Déjame ver si tengo otro caso. Sí, aquí hay otro caso en el que seguimos teniendo A igual a 10, pero ahora el tamaño del pulso es más ancho, ahora vale 20. El componente promedio aumenta. Fíjense cómo aquí ya tienen 4 por 10 a la 4, comparado con aquí vale alrededor de, ¿cuánto? Como 900. ¿Sí? Y si se fijan, es A por 3, pero es A por L al cuadrado, y pues sí corresponde, ¿no? Porque es A por L serían 30 al cuadrado, aquí serían 900. Y aquí serían 10 por 20, serían 200 al cuadrado. Por eso les da 4 por 10 a la 4. Al cuadrado. Y fíjense que aquí la frecuencia, la primera, la que se hace 0, que sería, ahí aquí esta frecuencia, sería 1 entre L, que es 20. Y aquí sería menos 1 entre 20. Ok. Entonces, fíjense, la frecuencia está, bueno, el contenido en frecuencia está centrado a la frecuencia 0, ¿no? Aquí se ve claramente. Bueno, vamos a ver otro caso. Este es una señal que en el dominio del tiempo va a decrementarse exponencialmente. Si se fijan, aquí está x de n, la podemos escribir así, sería 0, en 0 vale 1, y luego aquí sería a al cuadrado, a al cubo, a la cuarta. Ok. Ok. Bueno, como a está entre menos 1 y 1, esto es sumable. Y aplicamos la transformada de Fourier en tiempo discreto. Esto vale A. Y juntamos, y entonces voy a utilizar la serie geométrica, pero ahora infinita. ¿Ok? Que en este caso, si se fijan, no hay problema. La condición de convergencia, acuérdense que aquí era R menor a 1, y aquí sería A menos J omega menor a 1, lo cual se da porque esto es igual a valor absoluto de A
porque la exponencial compleja tiene magnitud unitaria. Y entonces esto se cumple de aquí, ¿no? ¿Ok? Y bueno, ya que aplico, aquí sería 1 entre 1 menos a e a la menos j omega. ¿Ok? Y bueno, esto, si se fijan, esta transformada de Fourier, para cada frecuencia, esto va a vivir en los números complejos. ¿Ok? Y entonces su magnitud al cuadrado la puedo encontrar. ¿Se acuerdan cómo? Vamos a ponerlo aquí. Si ustedes tienen si alfa vive en los complejos, ¿ok? El valor absoluto al cuadrado de alfa es alfa por su complejo conjugado. ¿Sale? Acuérdense que la operación complejo conjugado es simplemente cambiamos el signo de la parte imaginaria. ¿Ok? Entonces, aquí la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier en tiempo discreto es x complejo conjugado por x. Entonces, x complejo conjugado. Y cuando se lo aplican, acuérdense que el complejo conjugado de un cociente es cambiar el signo de la fase, tanto en el numerador como en el denominador. Y entonces aquí al final lo único que cambia es que este negativo se vuelve positivo. ¿Sale? Y aquí me va a quedar, fíjense, aquí les queda este denominador, entonces les va a quedar menos a e a la j omega más e a la menos j omega. Y al multiplicarse me queda al cuadrado e a la j omega e a la menos j omega. Y acuérdense, coseno de teta, esto es e a la j teta más e a la menos j teta entre 2. Entonces aquí tienen un doble coseno de omega. Aquí esto les va a dar 1 y entonces obtienen la expresión que está aquí para la densidad espectral de energía. ¿Ok? ¿Sale? Si esta densidad de energía la evaluamos en 0, fíjense que en 0 a frecuencia 0, coseno de 0 es 1, entonces esto les va a quedar 1 menos a al cuadrado. Y si evalúan en pi, evaluar en pi es menos 1, entonces aquí les va a quedar 1 más 2a más a al cuadrado. Nos queda. Okay. Entonces, ¿qué observamos? Que si, bueno, vamos a checar dos casos. Cuando a está entre 0 y 1 y cuando a está entre menos 1 y 0. Entonces, cuando pasa eso, en este caso, el componente dominante va a estar a la frecuencia 0, porque fíjense que en este caso, S de 0 va a ser mayor. Aquí me faltó. Que S de XX de pi. ¿Sale? Porque esto va a ser más chiquito el denominador comparado con el valor en pi. Y en el caso, en este caso azul,
va a ser menor. Aquí me falta es XX. Ok. Esto quiere decir que el componente a frecuencia 0 es mayor que el componente pi, que es la frecuencia más alta, cuando tenemos A entre 0 y 1, y cuando está entre menos 1 y 0, el componente más grande va a estar a frecuencia pi, es más alta. ¿Por qué? Porque lo que vamos a tener es, fíjense, este es el caso aquí en la gráfica de 0.75. El componente más, este sería el componente en 0, y aquí sería el componente en pi. Esto sería al revés. Aquí tendrían el componente ¿ok? ¿Por qué? Porque la señal, la primera, el componente elemental está a la frecuencia 0, no hay oscilación, si se fijan, es nada más un componente promedio que va bajando. Y en el caso rojo, que es para un valor negativo, aquí sí hay una alternancia. Esto está oscilando a la frecuencia más alta que puede haber, que es la frecuencia de 2. ¿Okay? Por eso el componente a frecuencia pi y menos pi son los dominantes, porque lo que domina es la alta frecuencia, comparado acá. ¿Sí? Son casos completamente antagónicos. ¿Okay? Bueno, ¿qué pasa con la transformada Z y la transformada de Fourier? Bueno, si ustedes recuerdan, la transformada Z es esta expresión donde había una región de convergencia, donde la región de convergencia, dependiendo qué tipo de señal, pues podía ser un anillo. ¿Ok? En particular, si la región de convergencia incluye el círculo unitario, entonces va a existir la transformada de Fourier en tiempo discreto. Y entonces la transformada de Fourier se relaciona con la transformada Z evaluando la Z en E a la J omega. Siempre y cuando la región de convergencia de la transformada Z contenga al círculo unitario. Si no lo contiene, no puede haber una transformada de Fourier. ¿Ok? Entonces, la transformada Z de Fourier se relaciona con la Z evaluando el círculo unitario. Si el círculo unitario no pertenece a la transformada Z, no va a existir la transformada de Fourier, es decir, que no es sumable la señal. ¿Ok? Bueno, quiero avanzar un poquito más. Por favor, les pido, vamos a tomarnos un break de unos 5 minutos y regreso ahorita a las 9:10. ¿Ok? Ok. Sí, por favor. Sí. Gracias, profe. Sí, ahorita regresamos 9:10.
Bueno, retomamos entonces. Déjenme. Va de regreso. Ok. Bueno, entonces estamos viendo la transformada de Fourier en tiempo discreto. Okay. Tenemos esta tabla de la transformada de Fourier. Como en el caso de la transformada Z, mi interés no es que ustedes se aprendan las transformadas de memoria, sino sepan dónde ubicarlas y utilizar las tablas. Hay ciertas propiedades que son superelementales. Una es la linealidad, el corrimiento. Fíjense que en general son las mismas propiedades de la transformada Z, nada más que sustituyen Z igual a E a J omega, ¿no? Por ejemplo, la derivada en frecuencia es multiplicar por el tiempo la señal. La modulación, la convolución, digamos que son los más importantes con la de Parseval. Ok. Bueno, vamos a aplicar un poco de estas propiedades para encontrar estos, o para practicar con estos ejemplos. Y retomo el caso del pulso de una señal que es constante en un cierto intervalo. Y es el primer ejemplo que tomamos, pero ahora es un pulso simétrico. Entonces, aquí la señal vale A y vale A hasta el valor de M y menos M en muestra. Y a partir de ahí vale 0. ¿Ok? Entonces es constante y después. ¿Ok? Bueno, entonces aplicamos la definición. Acuérdense que la definición es sumatoria de menos infinito, infinito. ¿Ok? Entonces, en este rango, del rango de menos m a m, la señal vale a y después vale 0. Entonces, la sumatoria solamente iría desde m, menos m a m y vale a. ¿Ok? Lo que voy a hacer es separar en índices negativos y positivos. ¿Ok? Y cuando hago eso, aquí voy a después hacer un cambio de índice que es m igual a menos l. ¿Ok? Ahora, esta segunda sumatoria iría desde, en este caso, desde m hasta 1 al ser el cambio. Y lo que voy a hacer es agregarle el valor en 0 y sustraérselo para que pueda aplicar la serie geométrica. ¿Ok? Entonces, por eso me queda aquí desde 0 y por eso estoy quitando la A, porque es el valor que habría en 0. Vale 1 por A, entonces por eso me queda. Y recuerden, la serie geométrica finita
Aquí lo voy a dejar así. Aquí vamos a ponerle a n. Aquí es n más 1 entre 1 menos r. Entonces, fíjense que aquí me queda... Ah, perdón, aquí debe ser negativo. Aquí es este negativo. Y aquí debe ser positivo, perdón. Aquí pasa para acá y aquí. Ajá. Entonces aquí debe ser negativo y aquí positivo. Ok. Ok. Bueno, ya que estamos ahí en esta primera, vamos a decir en la que voy a marcar en amarillo, lo que voy a hacer es multiplicar por menos e a la menos j omega arriba y abajo. ¿Ok? Para que sea como si multiplicara por 1. ¿Ok? ¿Por qué necesito hacerlo? Para que me queden los denominadores iguales. Aquí también debe ser negativo y aquí debe ser positivo. Okay. Y al momento de hacer eso, ahora sí, ya tengo este denominador igual a este, igual a este. ¿Okay? Y lo que puedo hacer es ir cancelando términos comunes, es decir, aquí se va a cancelar, aquí me queda más, con este es menos, se va a cancelar este 1 con este, se va a cancelar este 1 con este, y me van a quedar nada más dos términos, este de aquí y este de acá. ¿Ok? Por eso me quedan estos dos. ¿Ok? Después aquí saco un factor común y lo que voy a buscar es dar la forma de la señal sinusoidal. Acuérdense que seno de teta es e a la j teta. Entonces lo que voy a hacer es aquí multiplicar por 2j arriba y abajo. Para que se pueda conformar la señal sinusoide del numerador y sinusoide del denominador. Okay. ¿Sale? Entonces esto ya lo puedo graficar. En este caso lo puedo graficar para el caso de 15. Aquí está. Fíjense, vamos a checar aquí cuánto vale en 0. Aquí digamos en 0. Aquí vamos a tener en 0, va a valer, es indeterminado. Entonces tienen que aplicar la L'Hopital. Y aquí les va a quedar A. Va a quedar m más 1 medio entre 1 medio. Sí, ¿verdad? Porque toman la derivada y entonces y evaluando en 0. Okay. Entonces esto es. Y en el caso de 15, aquí en 0. Aquí esto es. Este debe ser A. Aquí el caso, aquí es A igual a 10. Sería 10. Y sería A. Bueno, le voy a hacer el caso particular. Aquí sería 10 más 15 más 1 medio entre 1 medio. Aquí sería 5. Ah, no, perdón. 15 más 1 medio, aquí sería 10 por, aquí serían 31 medios entre 1 medio. Entonces, aquí sería, en el primer caso sería 10 por 31, serían 310. Por eso aquí les da 310.
Y en el caso de abajo, serían 10 más 11, serían 110. Aquí serían 110. Ok. En este caso, bueno, el componente dominante es el frecuencia cero. Sí, obviamente. Otro caso, tenemos un pulso, pero ahora ese pulso empieza en 0 por el escalón y termina en 5 y ahí se queda. Y equivale 1. ¿Sale? Entonces tenemos esta señal. ¿Cómo lo podemos hacer? Relativamente fácil. Tomamos la propiedad de corrimiento y recordando que la transformada de Fourier del escalón es 1 menos e a la menos j omega. ¿Ok? Y eventualmente esta es la expresión. Fíjense que en 0 esto va a ser igual a 3 entre 1/2 es igual a 6. Si tienen dudas, díganme. Por eso les da aquí 6. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasaría con la señal que es A al valor absoluto de n? Cuando A está limitada en 1. Bueno, esta va a ser una señal que va a decrementarse, ya sea decrementándose monotónicamente o decrementándose de manera alternada. Vamos a ponerle aquí otro color, entonces aquí va a ser... Y entonces, digamos, aquí está. Y aquí está, es 1, 2, 3. Ok, y aquí vale 1. Sustituyo en la definición de la transformada de Fourier en tiempo discreto. Y aquí la única cuestión es que me va a quedar, tengo el valor absoluto, separo en índices negativos y positivos. ¿Ok? Completo la parte de los índices negativos a partir de 0 y le resto el valor. ¿Ok? Este es el valor para 0. Y después hago el cambio de variable en la sumatoria para quitarme los índices negativos. ¿Ok? Aplico serie geométrica. ¿Ok? Y ya que estoy aquí, se me simplifica. ¿Ok? Ahora, fíjense, cuando vale 0, esto es 1 menos a al cuadrado, 1 menos 2a más a al cuadrado. Entonces, aquí es 1 menos
factorizan el numerador. Acuérdense que esto es 1 menos A, 1 más A. Cancelan aquí y entonces queda... Okay. Ahora, en pi, vamos a checar aquí en pi. Aquí sería 1 menos a al cuadrado. Coseno de pi es menos 1. Entonces aquí les va a quedar 1 más. Entonces, ahora les queda el más aquí. ¿Ok? Entonces fíjense cómo les quedan al revés. Bueno, les quedan inversos. Entonces aquí nada más se fijan, les queda x de 0 es 1 entre x de pi. ¿Ok? ¿Por qué lo voy a necesitar? Pues para ver dos casos. En el caso en que esto es positivo, el valor de A, les va a quedar que el componente a frecuencia 0 es mayor que el componente a frecuencia de pi. ¿Ok? Y al revés, cuando es menos 0.5, el componente que domina es el componente de alta frecuencia. Acuérdense, en discreto las frecuencias altas están en pi menos pi. A las frecuencias bajas están en 0. Es decir, a ver, chéquenme, el ciclo unitario, la frecuencia 0 va a estar alrededor del 1 y las frecuencias de pi menos pi van a estar alrededor de menos 1. Entonces, en tiempo discreto, las frecuencias bajas están alrededor del 1 o de fase 0 y las frecuencias altas van a estar alrededor de menos pi, más pi o menos pi, es decir, menos 1. ¿Okay? En este caso, la señal roja es una señal alternante que está oscilando a la frecuencia más alta, que es una frecuencia de un medio o de un periodo de 2. ¿Por qué? Porque fíjense que aquí está alternándose. Por eso la señal roja les dice que el componente básico está a la frecuencia de un medio, por lo menos un medio. Bueno, en el último escenario, aquí lo que vamos a hacer es considerar la propiedad de que cuando tengo una señal y la multiplico por coseno, lo único que hago es que desplazo tengo una replicación del espectro original o de la información original. A ver, me voy. Es esto. Entonces, si aquí yo considero que la señal es a la n por el escalón, entonces al modularla, pues lo que voy a tener es una parte, acuérdense que aquí la identidad es un medio. ¿Ok? Y entonces por eso aquí tienen estos dos. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo para 0.85 y la frecuencia de 1/8. Entonces fíjense cómo van a tener dos picos, uno centrado a la frecuencia de 1/8 y otro a la frecuencia de menos 1/8. Okay. Bueno, con eso cierro la clase de hoy. Mañana la idea es hacer algunos ejemplos en Colab.
Y en la clase de la siguiente semana empezamos ya a ver la información en frecuencia, pero para sistemas. ¿Ok? Ok, profe. Bueno, pues nos veríamos entonces mañana, ¿sale?